de peso. Esto es para que más o menos tengamos una idea. Ingresa el agua, se hace todos los intercambios a nivel de los espacios corporales y se elimina en forma fija a través de la pérdida insensible y en una forma variable a través del riñón, ¿no? El que regula la cantidad de agua, el que mantiene el estado de hidratación es el riñón. Si le damos menos agua, orina menos. Si le damos más agua, orina más. Entonces, en el ejemplo le correspondería 1 litro eliminar por el riñón en la orina. Bueno, y para mantener la homeostasis de todo lo que son los líquidos corporales, existe el balance hídrico, ¿no? El balance viene a ser el equilibrio entre los ingresos y egresos de agua. Nosotros ustedes van a ser médicos, los que somos médicos, tenemos que recordar bien esto. ¿Por qué? Si bien es una actividad que la hace enfermería, la tenemos que conocer nosotros porque nosotros comandamos las decisiones terapéuticas para el paciente. Entonces, una forma de dar una hidratación adecuada a un paciente quirúrgico, de medicina, de pediatría, de ginecología, es conocer los principios del balance hídrico. Entonces, primero tengo que saber cuáles son los ingresos habituales de líquido, por dónde ingresa el líquido al cuerpo humano. ¿Y qué tenemos? La vía oral, la que siempre usamos, la vía enteral. ¿Por qué les he puesto diferenciado? Porque en la vía oral voluntariamente accedo a tomar el agua. En la vía enteral puede ser alguna persona que tiene compromiso al sensorio y que no accede y que le tengo que poner una sonda para poderlo alimentar o darle líquido, ¿no? Luego tengo la vía parenteral, ¿no? La vía parenteral es la vía endovenosa. Entonces, en la vía parenteral es la endovenosa, la que indicamos en un centro hospitalario, ¿no? Y finalmente tengo el agua endógena, o llamada también agua metabólica, agua de oxidación también. Esos tres son sinónimos y que son generadas del metabolismo, de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas que ingerimos diariamente. Esa es el agua endógena o metabólica o de oxidación. Y luego tenemos los egresos. Esos son, no hay más ingresos, ahí se acabaron. Hay uno más en estado patológico que intervenimos, que son las famosas irrigaciones, especialmente en pacientes con problemas de próstata o con hematurias que se les pone irrigación, ¿no? A través de la sonda y que muchas veces se queda y se retiene y se convierte en un ingreso, pero esa no es habitual, eso no es un ingreso habitual, esos son los habituales. Entre los egresos vamos a tener dos grupos, los ordinarios, los habituales y los extraordinarios. Dentro de los ordinarios, las pérdidas insensibles que les hablé en la figura, que son los producidos a través de la pérdida por evaporación por los poros de la piel y por el hecho de respirar. No sé si a ustedes en la escuela, en el colegio, les hacían el ejercicio del espejito, que había que ponérselo aquí para respirar y que se volvía agua, a vapor de agua, y se hacía gotita. Bueno, sí, pues eliminamos agua cuando respiramos, ¿no? ¿Y qué otra más? Tenemos la diuresis, o sea, la cantidad de orina que vamos a eliminar en el día, las heces, que suele ser habitualmente un volumen casi fijo, 150 cc por cada vez que van al baño a hacer la deposición. Y tenemos el grupo de los extraordinarios. ¿Qué serán pérdidas extraordinarias? A ver, ayúdenme pues, si no ya me canso de hablar. Ya puede ser, ya hemorragia, ya. ¿Qué más? Diarrea, ya, perfecto. ¿Qué más? Vómitos. ¿Qué más? Otra pérdida, a ver, para que no se duerman. ¿Ah? No te escucho. Porque si no te entiendo. ¿Ah? Menstruación, pero es sangrado. Ya he dicho sangrado ya. No importa por dónde, pero de sangrado ya está ya. Otra. Poliuria. Perfecto. Esa es otra. ¿Qué más? A ver.
Fiebre. Si le da fiebre, ¿perderá más agua, sí o no? Sí. Sudoración. Claro, pues porque con la temperatura va a perder más cantidad de agua. No tienen idea, puede ser, ¿qué otra cosa? Sudoración profusa, como en tuberculosis, ¿se acuerdan? En vespertina y todo. Aumenta tu pérdida, es una pérdida extraordinaria. Temperatura, sudoración, ¿y qué más? ¿Qué les habla de la pérdida insensible? ¿Por dónde más se pierde? A través de la respiración. Por lo tanto, un paciente en polimnia perderá pues más agua. Y si está en ventilación mecánica, más todavía. Esas son las cosas que hay que recordar. ¿Cuáles son las extraordinarias? Las patológicas, ¿no? Eso van a constituir lo que es el balance. Entonces, ¿por qué es importante los egresos? Eso es lo que quiero que aprendan desde ahora para el futuro. Porque si conocemos los egresos, vamos a poder decidir qué balance quiero hacer en el paciente. Que si quiero que el balance sea 0, sea positivo o sea negativo, ¿no? El producto del balance, ¿cuál va a ser? Cercano a 0, está en equilibrio, ¿no es cierto? Hay un equilibrio. Si es positivo, estoy hablando que tiene retención de agua. Se ha quedado más agua de lo que ha ingresado y no ha salido todo, se quedó con agua, retención. Y si es negativo, estoy hablando de una probable deshidratación, ¿no? Eso a grandes rasgos, es como un balance. Con plata es igualito. ¿Cuánta plata ingresó? ¿Cuánto me gasté? ¿Cuánto me quedó? O quedo en positivo o quedo en negativo, en deuda. Igualito es con el agua. Muy bien, ahí ustedes ven, ese es un ejemplo de cómo serían más o menos en cifras los ingresos y los egresos. Es lo mismo, ahí están. ¿Y qué pasa en el ejercicio intenso, ¿no? Miren, en un ejercicio intenso, las pérdidas que van a aumentar, ustedes las ven acá, es en el sudor, básicamente, ¿no? Sudor, aumenta, no puedes precisar, depende si corre una maratón de 10 kilómetros, 20, 40, ahí aumentan las pérdidas. Y miren lo que pasa ahí, cuando hay ejercicio intenso, que disminuye el volumen de orina, eso baja. Muy bien, ahora vamos a hablar de la composición de los líquidos corporales. Ya hemos venido hablando un poquito de cómo es todo su metabolismo, ahora vamos a hablar de lo que es la composición. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tanto el intracelular y el extracelular tienen sus cationes, que son el sodio y el potasio, y la osmolaridad que se crea es más o menos de 290 miliosmoles, ¿no? Y si es intracelular o extracelular, será el predominante el sodio o el potasio. Pero esta osmolaridad tiene una estabilidad gracias a que existen a nivel de la pared la bomba de sodio-potasio, que es la que va a extraer un sodio de la célula y la va a poner en el extracelular y va a ingresar un potasio a la célula, ¿no? O sea, siempre está activa. Ustedes cuando vamos avanzando en los capítulos van a ver que esa bomba es muy importante en todos los tejidos del organismo. La bomba de sodio-potasio ATPasa, porque genera y consume energía y facilita el transporte de otros. Y aquí esto es más o menos representándole cómo es que se mueven ambos solutos, tanto el sodio para el líquido extracelular y en el intracelular el potasio, se mantienen en equilibrio, generan los 290 miliosmoles. Pero ustedes vieron una figura donde teníamos el extracelular, la membrana y el intracelular. Existe un equilibrio, un fenómeno que se llama el equilibrio de Gibbs-Donald, ¿no? Y hemos visto que a través de esa pared capilar pasan los solutos, ¿no? El sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato. Pero hay uno que no pasa, que es la proteína, que está en el intravascular. ¿Se acuerdan? En el plasma, en el intravascular.
está la proteína. La proteína es grande y es un anión, tiene carga negativa. Entonces, la concentración de aniones difusibles, ¿dónde estará? Los que se pueden mover entre el intracelular y el extracelular están en el líquido intersticial. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están, porque no hay proteínas ahí en el intersticial, está en el intravascular, ¿no es cierto? Porque no tiene proteína. Entonces, la electroneutralidad se va a mantener a ambos lados de la membrana, pero, o sea, las cargas van a ser iguales. O sea, la electroneutralidad está basada en cargas positivas y negativas, pero la osmolaridad será mayor en el espacio intravascular que tienen las proteínas. ¿Por qué? Porque al ella ocupar el espacio va a desplazar al cloro. Como vamos a ver ahorita, les voy a poner un videito pequeñito para entenderlo mejor. Pero lo que va a ocasionar esta es que se va a generar una presión que es de 6 a 7 milímetros de mercurio, que eso es lo que genera el equilibrio de Gibbs-Donald que hemos visto, y que va a favorecer, junto con la proteína, en generar la presión oncótica. La presión que genera la proteína representa 20 milímetros de mercurio. Y entre los dos generan la famosa presión oncótica, que es de 26 a 27 milímetros de mercurio. Este equilibrio de Gibbs-Donald más lo de las proteínas, que son 20. Y aquí está un poquito representada acá, miren, en otra figura, este es el extracelular, el intracelular, no, el intravascular, disculpen, el intravascular, y miren ustedes acá, la presencia de la proteína y lo que siempre van a tener ahí dentro del cerebro, mayor potasio, y si bien las cargas, la electroneutralidad se respeta, o sea, las cargas positivas a un lado de la membrana y las negativas están en equilibrio, se genera una gradiente que representa más o menos 6 a 7 milímetros. Esto quería ponerlo. Ahora después al final lo vemos, ¿ya? Pero tenemos también que medir. ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber cuánta agua es, digamos, agua corporal total, cuánto es intravascular, cuánto es intracelular, cuánto es intersticial, ¿no? Entonces, para hacer estas mediciones se usan estos principios químicos y físicos para poder medir cuántos son los volúmenes de estos líquidos corporales, ¿no? De forma directa no se puede, porque tendríamos que sacarnos el agua pues, para medirla, ¿no? O poner un marcador que difunda en todo lado y yo luego poder usar algo así como un contador gamma, algo así para saber cuánto es, ¿no? Pero eso significa que tendría que invadir a la persona para poderle medir, ponerle, digamos, la sustancia radioactiva que yo pudiera medir con el contador gamma, ¿no? Es invasivo. Entonces, no se usan esos métodos. Ya nos dirían que estamos haciendo experimentos como conejillos de India a las personas. Usamos métodos indirectos para medir, ¿no? Y generalmente el que se usa es el método de la dilución del indicador. ¿Y eso qué tengo que saber? Pónganse, ¿cuánto mido la concentración, digamos, del sodio a nivel de sangre? Eso sí puedo hacer. Y entonces ya sé cuánto es la masa de sodio que hay distribuida en el líquido extracelular. Porque ¿cómo lo voy a saber? Si yo mido en miliequivalentes por litro, entonces digo, ajá, si esto es miliequivalentes por litro, ponte en los 42 litros, dijimos que 14 litros era el extracelular, entonces digo, si es 140 de sodio, lo voy a multiplicar por los 14 litros. Y en teoría yo tengo el sodio corporal en el agua, en el líquido extracelular. O sea, lo multiplico y ya sé cuánto es la concentración, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo lo que tengo que saber es cuánto es el volumen de A, o sea, cuánto tengo de sodio, digamos, por la concentración, el porcentaje, en qué porcentaje se encuentra, ¿no? ¿Se acuerdan? La concentración es, por decir, cloruro de sodio al 0.9%, esa es la concentración. Pero la masa, el volumen es cuánto hay de sodio en ese volumen de agua, ¿no?
porque lo que te está diciendo es que hay 0.9 gramos en 100 centímetros. Eso es la traducción de 0.9%. O cloruro de sodio en las ampollitas al 20%. Quiere decir que hay 20 gramos de sodio en 100 mililitros. Eso es concentración. Y el volumen es la cantidad total en gramos o en la unidad que queramos usar, en el equivalente, lo que queramos. Igual, el indicador de la masa B también es volumen de B por concentración de B, y yo puedo tener en base a eso una simplificación de la fórmula para poder medir qué soluto estoy viendo, ¿no? Y más o menos eso es así, ¿no? La masa A es lo que yo voy a introducir al espacio corporal, y yo voy a tener yo voy a conocer cuánto es esta masa, y voy a ir a mirar en qué espacio lo puse, y luego voy a medir cuánto es la masa A distribuida en este espacio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa debe cumplir un indicador? O sea, ¿qué cosa es esa sustancia que yo quiero usar para medir? Lo primero es que no sean tóxicos, que sean capaces de difundir a través de la membrana libremente, o sea, se distribuyan uniformemente a un lado y otro de la membrana, que no ejerzan efecto por sí mismo en la distribución del agua y los sustratos del organismo, o sea, que no generen presión, digamos, hidrostática o osmótica, que no sean capaces de jalar el agua. Hay lo que se llaman los osmoles efectivos, que es el sodio especialmente, y algunos otros. Entonces, si tú echas eso, sodio, no me sirve, porque el sodio se va a jalar el agua al compartimento donde esté, y no me va a permitir medir, me va a engordar al compartimento. La otra cosa que debe tener esta sustancia es que no debe ser cambiada por el organismo. Si se cambia, ya no lo puedo seguir, pues. O si cambia, debo conocer la cantidad cambiada. Que sea fácil de medir, y para ello utilizaremos indicadores que puedan medirse por métodos colorimétricos o radioactivos, como el que yo les mencioné antes, o inmunofluorescentes, ¿no? Para poderlo hacer. Y miren, existen diferentes indicadores según lo que queremos medir. Para el agua corporal total tenemos el agua tritiada, el deuterio y la antipirina. Para medir el líquido extracelular tenemos el sodio, el cloro, el iotalamato, que son radioactivos, ¿no? Los marcos, les pongo una sustancia radioactiva. El tiosulfato y la inulina. El intracelular, calculado como agua corporal total menos el volumen del extracelular. O sea, como puedo medir este primero y este segundo, el otro es de cálculo. Resto y ya tengo por cálculo. El volumen plasmático, ¿con qué lo puedo medir? Con un elemento que solo está ahí, como es la albúmina sérica marcada con yodo radioactivo, o el azul de Eva. El líquido intersticial también lo hago por cálculo. Si tengo el extracelular y tengo el volumen plasmático, hago la resta y lo que me queda es el intersticial. ¿Ven? Y el volumen sanguíneo con el hematocrito y el volumen del plasma, ¿no? Entonces, volumen sanguíneo es igual a volumen plasmático entre 1 menos hematocrito. O sea, existen diferentes formas, ¿no? Y metodologías para hacer eso. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que saber cuando estoy hablando de medio interno? Tengo que saber las unidades de medición de soluto. Debo conocer las unidades. Por eso es que cuando hablamos de estas cifras, no debemos hablar 50, 30, 20, 1. ¿Uno qué? ¿Cuál es su apellido? Y tenemos que saberlo, porque es diferente que sea miligramos por decilitro, que sea milimoles por litro, miliequivalentes por litro, miliosmol por litro. ¿Me entienden? El sodio pesa 23 gramos, ¿verdad? ¿O no? En la tabla periódica de los elementos, el peso del sodio es 23. Ya. Entonces dice acá, 2.3 miligramos por litro, claro, porque es 23, es igual a 1 milimol por litro. Como tiene valencia 1, en este caso, el milimol es igual que el miliequivalente, y su poder para mover el agua es de 1 miliosmol. En el caso del sodio sí, porque depende
¿de qué estamos hablando? Acá es un ejemplo, peso atómico y molecular. El átomo gramo masa, si se unen dos o más átomos, se vuelve molécula y se suman los pesos. Ya sabíamos eso, ¿no es cierto? El sodio es 23 en la tabla su peso y el cloro es 35,5. Como siempre van juntas, una mol de cloruro de sodio es 58,5 gramos, ¿no? Y una mol tiene 1000 milimoles. Y como tiene valencia 1, si yo divido y digo 1 gramo de cloruro de sodio, ¿cuántos mil equivalentes o milimoles me da? Hago una regla de 3 simple y no sabe. Y luego con eso tú sabes cuánto tiene la ampollita, cuánto tiene el 0 de litro, todo. Luego tenemos otro soluto como la glucosa, cuya mol pesa 180 gramos. Un milimol también es igual a 180 miligramos por litro y esto es igual a 1 mol por litro. ¿Por qué? Porque también tiene valencia 1. Acá es química también. Acá está, concepto de equivalencia química. La carga eléctrica, que ya hemos venido hablando, ¿no? Se van a combinar de acuerdo a la carga iónica. No vamos a encontrar pues, una molécula que los dos sean negativos o que los dos sean positivos, porque acuérdense que las cargas opuestas se atraen y así forman las moléculas. Entonces un catión va acompañado de un anión, una carga positiva con una carga negativa. Luego la equivalencia, la capacidad de combinarse con otra molécula, ¿no? Entonces el equivalente es la cantidad en gramos de cualquier elemento capaz de combinarse o reemplazar a un átomo gramo de ion de hidrógeno, ¿no? Ese es el miliequivalente, que cuando la valencia es 1 es igual que el milimol por litro. Ya, y aquí está, miren, 23 gramos de sodio son equivalentes a 35,5 gramos de cloro y también a 39 gramos de potasio. ¿Por qué? Porque la equivalencia es 1 para todos ellos. El calcio es diferente. El calcio y el magnesio son cationes divalentes. Tienen 2 equivalencias, o sea, se pueden unir con uno y con otro. En cambio, los otros solamente se unen con uno a la vez, los de equivalencia 1. En cambio, el catión divalente se puede unir con 2 a la vez, ¿no? Y entonces aquí el equivalente, porque el equivalente que hemos dicho, que es la cantidad en gramos de cualquier elemento capaz de combinarse. Y en este caso, como es dual, solamente es igual al 50% del peso, ¿no? A la mitad del peso atómico. Eso es su equivalente. Porque es en esa mitad donde está funcionando como una sola valencia. Muy bien, aquí estamos. Miliequivalente por litro viene a ser milimol por litro entre la valencia. Si es 1, es igual. Si es 2, es la mitad. ¿Cierto? La mitad. El miliequivalente también es igual por litro a miligramos por decilitro por 10 por la valencia entre el peso molecular, ¿no? Es otra manera de mirar y también te sale. El calcio, en el caso del calcio, 10 miligramos por decilitro, entonces en este caso, que es un catión bivalente, 10 por 10 entre 2 por 40 igual 5 miliequivalentes por litro. Eso es, cuando tú hablas de 10 miligramos por decilitro, tú, si lo vas a ver en forma de equivalente, son 5 miliequivalentes por litro. Y en milimoles es 1.2, 12 o 2 también, depende. El rango va de 1.12 a 1.32. Bueno, los fosfatos tienen valencia 1.8. Si el fosfosérico es 3.5 miligramos por decilitro, igual reemplazamos en la fórmula, donde está la valencia ponemos 1.8 y esto nos va a salir que este 3.5 miligramos por decilitro es igual a 2 miliequivalentes por litro, si uso unidades de miliequivalentes por litro. Muy bien, ahí acabó. Ahora vamos a copiar los del Gibbs-Donan para que lo vean.
Oye, es cosa de saber qué es qué. Ah, Ah, ah. Sí. No, estadística. Sebastián igual lo voy a odiar matemáticas. ¿Ah? Sebastián va a odiar matemáticas con la sala de No. colegio. El Firefox, ¿cuál usan más? Yo pensé que iba a ser la Google del Chrome. año pasado. ¿La Mozilla o el otro? Es otra. Se demora la vida, no se puede. Acá está, acá está. Parado.